Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenido a la inauguración de esta. Ahorita estamos con casi 50 personas conectadas. Se le da la bienvenida a todos. Gracias por estar aquí. Mi nombre es José Zambrano. Voy a ceder la palabra a las autoridades de la Escuela de Economía y a la Escuela de Estadística para que ellos, para poder inaugurar este conversatorio y esperar que sea de su agrado y aprendan mucho y despierte esa curiosidad sobre los temas que aquí vamos a tratar a partir del día de hoy. ¿Okay? Todos los martes vamos a estar por aquí hasta la primera semana de agosto. ¿Okay? Adelante, María Alejandra, tienes la palabra. Muchas gracias, José. Bueno, bienvenidos. Estamos muy contentos de dar inicio al primer ciclo de charlas que hemos denominado Conversatorios sobre Estadística Aplicada. Este conjunto de videoconferencias surge como una iniciativa conjunta entre el profesor José Zambrano, que dicta Estadística 2 en la Escuela de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, y es profesor de métodos cuantitativos en el Máster de Economía Internacional de la UCB y la Escuela de Estadística de la Universidad Central de Venezuela. Esta actividad trata de contribuir con la formación cuantitativa de nuestros estudiantes y de todos los interesados en los temas de estadística aplicada que se presenten, a través de distintas ponencias que permiten dar a conocer los avances, metodologías, investigaciones y puntos de vista de cada uno de nuestros invitados, y que tendrán en común la estadística, cuya metodología nos permite evaluar y comprender de forma simplificada los fenómenos reales que ocurren en diferentes áreas. En esta oportunidad es un placer y un honor contar con el profesor Gustavo Sánchez, quien fue mi profesor de econometría y que hoy nos va a hablar sobre el análisis de regresión usando el enfoque bayesiano. Agradezco al profesor José Zambrano, a la directora de la Escuela de Estadística de la UCB, profesora María Teresa Salomón, al profesor Gustavo Sánchez y a todos los presentes por acompañarnos el día de hoy. Espero que lo disfruten y bienvenidos. Adelante, María Teresa. María Teresa, adelante. Gracias por el paso. Hola, buenos días a todos. Como saben, yo soy la directora de la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales, porque si no me van a reclamar los actuarios. Es verdad. Estoy muy contenta de esta reunión. Quiero saludar al profesor Ronald Balsa, a la profesora María Alejandra Paulini, que es directora de la Escuela de Economía de la Católica, a todos los colegas presentes y a los no colegas también presentes, por supuesto, agradecidísima con el profesor Alberto Zambrano, quien fue también profesor de nuestra escuela y esperamos en algún momento recuperar su participación con nosotros. Bueno, y sobre todo contenta porque esta actividad se está dando. Yo creo que es un momento crucial de poner de relieve una vez más la relevancia, la importancia que tiene la estadística en prácticamente todo el quehacer de la vida humana y la vida en este planeta. En esta época escuchamos con mucha frecuencia hablar ahora de científicos de datos, de ciencias de datos y de una cantidad de cosas que nosotros venimos haciendo desde hace muchos años y pareciera que ahora necesitan colocarle otro nombre. Incluso nuestros egresados se confunden con eso. Bueno, realmente los científicos de datos siempre hemos sido pues los estadísticos. Es hasta contradictorio el término, pero eso puede ser tema de otro conversatorio. Bueno, y tengo el enorme honor y compromiso difícil de presentar a quien es hoy el primer conferencista, el profesor Gustavo Sánchez. Digo difícil compromiso porque es difícil separar lo que es la afectuosidad entre nosotros, una amistad de una data muy larga, de más de 40 años, intacta, afortunadamente para ambos. Compartimos muchísimo desde nuestros tiempos de estudiantes y bueno, hemos seguido compartiendo a través de toda nuestra vida, de nuestra vida actual. Gustavo Sánchez, probablemente van a conseguir mucho de él en cuanto a todo lo que son sus logros de posgrado,
de todos sus estudios, de lo que ha hecho, de lo que sigue haciendo y va a seguir haciendo afortunadamente para todos. Pero yo quiero hablarle un poquito de ese ser humano extraordinario que es Gustavo Sánchez, quien yo lo voy a definir, digamos, con al menos 3 expresiones. Lo primero es una persona íntegra, íntegro desde que éramos estudiantes. Lo segundo es una persona sumamente comprometida, porque aun cuando recuerdo que podía aprobar asignaturas y quizás esas fueron las cosas que a nosotros nos unieron más, no parábamos de estudiar hasta entender aquella cosa que habíamos visto y que habíamos aprobado, pero que no habíamos comprendido cómo nos gustaba, digamos. Pero quizás, y lo más relevante, es la gran calidad humana de Gustavo Sánchez. Así que para mí es un placer presentar a este personaje tan importante, tan relevante en el mundo de la estadística, no solo en nuestro país, tiene unos logros impresionantes fuera de nuestro país. Y como les digo, más allá de su calidad y de sus extraordinarias capacidades profesionales, ojalá tengan la oportunidad de tener el placer de conocer y de interactuar con este maravilloso ser humano. Bueno, te escuchamos todos con muchísima atención, Gustavo, por favor. Gracias. Bienvenido, Gustavo. Las normas, bueno, todos saben. Gustavo va a hacer su exposición para las preguntas que quieran hacer. Ya saben, levanta la mano y se le da la palabra. Gracias. Gustavo, bienvenido. Muchas gracias, José Alberto. Muchas gracias a todos los colegas que han hablado, mi queridísima amiga María Teresa y también a María Alejandra por sus palabras. Realmente estoy bien agradecido por la gentil invitación de José Alberto Zambrano, del profesor José Alberto Zambrano, de las autoridades de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Central. Y por supuesto a todos ustedes los que están atendiendo este conversatorio de estadística, que es una iniciativa maravillosa del profesor Zambrano y me imagino que de otras personas que están involucradas en la organización. Y muchas gracias por todas esas palabras inmerecidas de María Teresa. Creo que ahí pesa muchísimo el cariño y la amistad que existe entre nosotros. Pero bueno, vamos a entrar en materia y yo voy a comenzar a compartir mi imagen, mi pantalla. Y déjenme aquí un momentico buscar dónde. Ok, aquí comparto mi pantalla. Ya deben tener ustedes en su pantalla la pantalla mía con la presentación. ¿Ok? Perfecto, perfecto. Ok, muy bien. Y bueno, antes de comenzar, quiero entrar en materia con una idea que tomo prestada de un profesor investigador del área de management que normalmente atiende una sesión de una conferencia anual en esa área de la Academia de Management y que esa sesión la llaman ¿por qué todos deberíamos ser bayesianos? Y lo cual es un tema que me parece, un título que me parece muy interesante y les comento, yo no soy, no me considero un bayesiano ni tampoco soy un experto en econometría bayesiana. Básicamente me ha tocado trabajar en esta área porque, bueno, fue introducido en el software que produce la compañía donde trabajo, Stata Corp, y entonces, bueno, me ha tocado trabajar un poco con este tema. ¿Okay? Y la idea es la siguiente. Si cuando pensamos en estadística, cuando hablamos sobre estadística, uno de los conceptos fundamentales que se nos viene a la mente es el de probabilidades, ¿okay? de probabilidad. Y aun cuando ese concepto está muy asociado a estadística, cuando nosotros utilizamos algunas de las herramientas estadísticas y sobre todo para hacer inferencia y
en particular o específicamente el caso del contraste de hipótesis, de los tests de hipótesis, los de significación, p-valores y aceptación o rechazo de la hipótesis nula, de la hipótesis que estamos evaluando. Lo cual, entonces, nos lleva, ¿por qué no en términos de probabilidades? Y el mensaje, uno de los mensajes que yo quiero que ustedes se lleven hoy, es que precisamente el enfoque bayesiano para realizar el análisis de regresión y el enfoque bayesiano en general, permite que ustedes presenten sus resultados y la interpretación de sus resultados en términos de probabilidades. Yo creo que eso es una de los elementos que más atractivo hacen para el uso del enfoque bayesiano. ¿Ok? Entonces, de la manera como nosotros vamos a hacer esto hoy es que vamos a hablar un poco sobre los conceptos generales, vamos a ver cómo funciona el método, vamos a presentar algunos ejemplos utilizando el software Stata, que es con el que trabajo, pero independientemente del software, ustedes deben considerar la metodología, la forma como se hace análisis de regresión con el enfoque bayesiano en cualquier software que ustedes estén utilizando. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poco de la idea general. Y es que cuando ustedes van a trabajar con el análisis de regresión, lo que tienen es un modelo teórico, tienen un conjunto de datos y utilizan unas fórmulas que serían los estimadores y para entonces obtener unos valores, unas estimaciones sobre esos parámetros de un modelo que nosotros quisiéramos conocer, ¿ok? Y quisiéramos describir. Entonces, esa es normalmente lo que en las clases de estadística que tomamos cuando comenzamos en la universidad, es la manera como hacemos el análisis de regresión, y ese es el enfoque frecuentista para hacer estadística. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia con el enfoque bayesiano? Bueno, en el enfoque bayesiano también vamos a tener un modelo teórico, también vamos a tener un conjunto de datos, pero ahora nosotros tenemos la oportunidad de combinar información a priori, información que tengamos antes de comenzar con el análisis, bien sea porque somos expertos en una determinada área, porque conocemos resultados de estudios anteriores, o inclusive si no conocemos nada acerca de los parámetros de ese modelo, aún así podemos utilizar el enfoque bayesiano y producir resultados. El hecho de que nosotros combinamos datos con experiencia a priori que se tiene sobre, o información a priori que se tiene sobre los parámetros, nos permite entonces tener unos resultados, y fíjense que es posible que los resultados no sean tan exactos, o sea, digamos, que sean los mismos incluso aplicando la misma metodología. ¿Por qué? Bueno, porque hay un elemento que es la información a priori que estamos incorporando en nuestra estimación. Pero vamos a verlo un poquito más formalmente. En el análisis frecuentista, las estimaciones las realizamos para tratar de obtener los valores para parámetros que son desconocidos y que son fijos. Y ese término de fijos es bien importante, porque es la diferencia con el análisis bayesiano, o es una de las diferencias con el análisis bayesiano. Los datos provienen de un experimento aleatorio, que sería la recolección de los datos, y que es hipotéticamente repetible. Por eso cuando hablan de intervalos de confianza, ustedes dicen, bueno, si nosotros repitiéramos el experimento una cantidad de veces, tendríamos la confianza de que, digamos, con 95% de las veces el parámetro estaría allí. Entonces, eso es porque la data se supone que es hipotéticamente repetible. Y además es aleatoria. La idea entonces es que se utilizan los datos para hacer la estimación de esos parámetros fijos. Y vamos a hacer inferencia tomando p-valores que son condicionales, son en distribuciones de probabilidad que asumen que la hipótesis nula es cierta.
Ahora bien, con el enfoque bayesiano, la idea cambia en el sentido que nosotros vamos a obtener nuestros resultados para parámetros que son desconocidos, pero que se consideran aleatorios. ¿Okay? Por lo tanto, nosotros vamos a tener distribuciones de probabilidad porque son variables aleatorias, son parámetros sobre los cuales no podemos decir que son fijos. Y esas distribuciones de probabilidad las vamos a combinar con nuestros datos, que ahora, esta es otra diferencia, los datos son fijos, y al combinarlos tenemos una distribución de probabilidad actualizada, que la llamamos distribución de probabilidad posterior, que es donde es en la que vamos a basar nuestras conclusiones. ¿Okay? Y por lo tanto, como tenemos una distribución de probabilidad, nosotros podemos formular las interpretaciones en términos de probabilidad. Y eso, nuevamente, lo que les decía, ese es el mensaje. Vamos a poder establecer conclusiones en función de probabilidades. ¿Okay? En Stata, les comento, esta es una charla que normalmente doy una hora, trato de apresurarla un poco, bueno, no apresurarla, pero sí tratar de hacerla un poco más corta por las restricciones de tiempo. Pero hay elementos que comento sobre el software, pero como les decía, esto es independiente del software que ustedes utilicen, digamos, la concepción del método. Y considero que es importante en el caso venezolano con las restricciones en la disponibilidad de datos, utilizar este enfoque en algunos casos, porque aun cuando ustedes tengan pocas observaciones, todavía, de todas formas, el análisis, la interpretación es válida, lo cual lo hace diferente al análisis frecuentista. Nosotros, de hecho, hay un curso que dictamos para análisis bayesiano y nos basamos en una sola observación para dar una cantidad de ejemplos que permiten entonces observar la manera como funciona el enfoque. Muy bien, entonces bueno, en Stata hay comandos para hacer estimaciones diferentes. Esto es para regresiones lineales, regresiones Probit, Logit, regresiones con modelos de efectos aleatorios, modelos multinivel. Y básicamente lo único que hay que hacer en Stata es colocar este prefijo, base, dos puntos, a la misma sintaxis que tienen para hacer análisis de regresión. Por supuesto, es muy sencillo cuando ustedes lo ven así, y no es el único comando que tenemos, pero el hecho de que es muy sencillo hace que Stata tenga que tomar decisiones por ustedes, lo cual quiere decir que normalmente ustedes después tienen que hacer modificaciones en su estimación para poder ver cómo varía a sus observaciones cuando cambian información, sobre todo esa información que les digo que tienen a priori, cómo cambia el resultado cuando modifican esa información a priori. Ok, ¿en qué se basa el método? Bueno, que hay un teorema, el teorema de Bayes, que nos permite expresar la probabilidad de un evento condicional a otro de la forma como ustedes lo ven aquí, un numerador donde básicamente ustedes están haciendo, digámoslo, de una manera un poco informal, el opuesto de esta expresión que tienen aquí, es si esto es la probabilidad del evento θ condicional a y, bueno, esta sería la probabilidad condicional de y, dado el evento θ, y multiplicado por la probabilidad marginal, perdón, de θ, dividido por la probabilidad marginal de y. Y bueno, esto si lo expresamos en términos de funciones de densidad, básicamente tendríamos esta expresión que estaría aquí, la función de densidad de y, dado un conjunto de parámetros θ, por la probabilidad marginal de θ dividido entre la marginal de y. Bien, ¿qué ocurre allí? Bueno, el interés de nosotros es la estimación de los parámetros θ, ¿okay? Que están en θ. Esto es un vector de parámetros si estamos trabajando con más de un parámetro. Y lo que ustedes pueden observar es que el numerador es lo que nos da la información sobre θ, lo que quiere decir que podríamos, y es la ecuación fundamental para el análisis bayesiano, podríamos tomar en cuenta esta proporcionalidad entre esta probabilidad que tenemos del lado izquierdo con el numerador de esa expresión, y entonces buena parte de las estimaciones que se realizan
el enfoque bayesiano se basan en esa, en esa proporcionalidad. No obstante, hay cálculos que requieren la formulación completa del resultado de este cociente que ustedes ven aquí. Y bueno, cuando nosotros tenemos un conjunto de datos, esta función de densidad, digamos nuevamente, informalmente, si lo vemos como un espejo, esto podría expresarse como lo que llamamos la función de verosimilitud, que ahora es, bueno, los parámetros dados de una muestra que tengo de observaciones. Entonces, fíjense que en esta ecuación fundamental se puede decir entonces que esto sería la probabilidad de la distribución de probabilidad para nuestros parámetros θ, que es nuestro interés, en función de esta distribución marginal de los parámetros que tenemos del lado derecho, que es pi de θ, y esa es la información a priori que incorporamos en nuestro modelo. Y entonces los datos estarían representados por esta función de verosimilitud. Y esto en estadística, cuando trabajamos, por ejemplo, con distribuciones continuas, de probabilidad, distribuciones de probabilidad para variables continuas, esta expresión viene a ser una integral, que es lo que debemos resolver para obtener la distribución de probabilidad posteriori, que es lo que nos interesa para poder hacer el análisis con nuestra estimación. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Supongan que sus datos se distribuyen como una distribución normal. Supongamos que la información que ustedes tienen a priori también tiene una distribución normal. O sea, tenemos y y θ aquí con distribución normal, y vamos, que serían estos dos casos, ¿no? Estos dos elementos que tenemos en esta expresión. Y entonces lo que nos interesa es obtener la distribución posterior, la distribución de probabilidad actualizada. Y ustedes, bueno, lo tienen como tarea, esto lo pueden conseguir en cualquier libro de estadística, donde ven que la distribución, la combinación de dos distribuciones normales también es una distribución normal con esta fórmula que ustedes tienen aquí. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Bueno, supongamos que tengamos un par de expertos, experto 1 y experto 2, que se enfrentan a un conjunto de datos que es común para ambos. Ustedes pueden ver aquí la línea que es más suave el color. Es exactamente la misma para ambos expertos. Lo que cambia es la información a priori que ellos tienen, la distribución a priori de los parámetros de ese modelo. Y entonces, la idea es que utilizando la fórmula que les mostré anteriormente, estos dos elementos que están aquí, estas dos fórmulas que están aquí, ustedes pueden obtener lo que sería la distribución a posteriori, que es esta línea roja, o esta curva roja que tienen aquí, y se pueden dar cuenta que, por supuesto, dado que la muestra es común para ambos, las distribuciones de probabilidad a posteriori se parecen más o se acercan más en comparación con la distribución a priori que tenían cada uno de los expertos. Bueno, eso es factible porque tenemos unas fórmulas que les presenté anteriormente y en general, si ustedes pueden hacer los cálculos, pues entonces ustedes podrían obtener ese resultado. Pero ¿qué ocurre? Encontré a doña Tomasa una empanada. Creo que hay un poquito. Ok. Disculpa. Continúo. Entonces, esa distribución a posteriori se puede obtener porque hay una fórmula. Pero ¿qué pasa cuando las integrales son más complejas, cuando los modelos son más complejos? Bueno, empieza a ser muy complicado el poder aplicar una fórmula, obtener la fórmula algebraica. De hecho, hace unos años atrás se comenzó, en los años 70, en el área de management, comenzaron con la econometría bayesiana y todo era algebraico. Entonces, les gustaba mucho, pero tuvieron que dejarlo porque realmente era muy complejo la estimación para los modelos. Entonces, la idea es que ahora con los computadores de alta potencia y con las facilidades que tenemos, entonces podemos realizar estas simulaciones o resolver esa integral que les decía que necesitamos resolver vía simulación. Y hay algunos métodos que se utilizan para hacer esas simulaciones y
un método que es estándar una serie de métodos, una familia de métodos que es estándar en los diferentes software que ustedes pueden acceder, es el de Markov Chain Monte Carlo, simulaciones de Monte Carlo a través de cadenas de Markov, que implementa diferentes variantes. Y en el caso de Stata tenemos dos, una que es el algoritmo de Metropolis Hastings y el muestreo de GIFs. ¿Ok? Muy bien. Si ustedes están interesados en ver cómo funcionan esos métodos un poco más teóricamente, y este segundo link que les pongo aquí es bien interesante porque muestra de manera animada cómo funciona el método. Bueno, les sugiero que vean esos videos que están en nuestro canal, en el canal de YouTube de Stata, para ver cómo funciona el análisis de regresión con el enfoque bayesiano. Pero les voy a dar una idea general acerca de la manera como funciona ese método. Bueno, a ustedes muchos de ustedes pues, es probable que estén familiarizados con las simulaciones de Monte Carlo, y es que vamos a suponer, ustedes tienen una distribución, como en este caso que les digo, esto es una distribución normal, y empiezan a tomar valores aleatoriamente de esa distribución, ¿okay? Y lo que estoy haciendo aquí es marcando cada uno de los puntos, cada punto que se ve aquí, que están unidos, corresponde a una secuencia de valores que han sido extraídos aleatoriamente de la distribución normal. Y si ustedes, cada uno de esos valores, luego hace una distribución de frecuencia, lo que va a observar es algo como esto, y por supuesto una aproximación de la distribución, como la ven aquí, como una normal, porque bueno, extrajimos los datos aleatorios de esa distribución, entonces debe comportarse de esa manera. ¿Qué sucede cuando ustedes tienen aquella integral que les mostraba que debemos resolver? Bueno, que ahora ustedes no conocen cuál es el resultado. Ustedes tienen la información a priori porque como experto de los datos de estudios anteriores tienen esa información a priori para los parámetros del modelo y tienen sus datos, pero no conocen la distribución. Entonces la idea de este método es que es un método secuencial que va dependiendo de la extracción aleatoria en el periodo T respecto al periodo T menos 1, el periodo T afecta a la extracción del periodo T más 1 y de esa manera va teniendo un criterio que va seleccionando, extrayendo esos valores y acepta o rechaza la extracción que se obtuvo. Y entonces la idea es que va descubriendo, con ese método se va descubriendo cuál es la distribución. Es decir, se va resolviendo la integral que nosotros nos interesa resolver para poder obtener la estimación de los parámetros. ¿Okay? La distribución de probabilidad posterior para cada uno de los parámetros. Y entonces esto empieza, ustedes pueden ver que a lo mejor los valores iniciales pueden afectar mucho el resultado, por eso entonces normalmente se eliminan, se queman unos valores iniciales y se comienza a trabajar a partir, digamos, de 300, 500 o 1000 observaciones o secuencias de extracciones aleatorias de esa simulación, para luego entonces obtener la verdadera distribución. ¿Okay? Esta es la idea más o menos, ¿no? Y como les decía, pueden ver el link para ver exactamente cómo funciona. Lo que ocurre es que al final ustedes van a tener una secuencia, y esto lo llamamos la traza de las extracciones aleatorias de esa simulación, una secuencia de valores extraídos que van a ir descubriendo esa distribución. Y esto es lo que quisiéramos observar. Y una de las razones por las que es importante ver esto, en principio, es porque si ustedes han trabajado con el método, por ejemplo, de máxima verosimilitud, recuerdan que normalmente hay un criterio de convergencia. Hasta cuando ustedes llegan a un determinado nivel, a un determinado valor para la función de verosimilitud, donde no hay muchos cambios, entonces allí paran la estimación y esos son los valores que van a obtener para la estimación de sus parámetros. En el caso de las simulaciones para el análisis bayesiano, no lo podemos saber a priori, no lo podemos saber antes de realizar la estimación. Entonces, lo que ocurre es que se hace el análisis posterior
una vez que se hace la estimación para ver si hubo convergencia. ¿Okay? Y la idea es que si nosotros observamos algo, una traza como esta, entonces pareciera que sí se llegó a la convergencia. Esa es la idea. Lo que ocurre es que cuando usted realiza la estimación y va a ver cómo se comportó esa simulación y cómo son los resultados que obtiene, bueno, este primer gráfico que tenemos a la izquierda superior de sus pantallas, esa es la manera, es lo que nosotros quisiéramos observar. Cualquiera de los otros casos lo que nos dice es que pareciera que no hay convergencia hacia la distribución de probabilidad posterior de cada uno de los parámetros. Y esto, fíjense que es importante porque resaltar aquí que esto debe hacerse con cada uno de los parámetros del modelo. Entonces, si tenemos 5 parámetros del modelo, vamos a tener que hacer este análisis de convergencia para cada uno de los parámetros. Ahora, fíjense que las cadenas de Markov son utilizadas, o sea, en series de tiempo, porque normalmente ellos tienen una relación en la secuencia de valores que se van generando. Y recuerden que les dije, bueno, a la simulación se hace con una secuencia donde la extracción T+1 depende de la extracción T. Entonces, eso significa que por construcción el método tiene autocorrelación. Existe autocorrelación por construcción en la estimación de este método. La idea es que para que sea eficiente nuestra estimación, debemos llegar a la posibilidad de que esa autocorrelación decaiga o caiga como se ve en el primer gráfico a la izquierda. Igual en el gráfico a la derecha superior, ¿no? En el gráfico a la derecha superior es también da indicios de convergencia porque a pesar de que las barras son más grandes, pero la escala es mucho más pequeña. Cualquiera de los dos gráficos en la parte inferior nos está dando indicaciones de que la autocorrelación no se pudo resolver, no pudo bajar y por lo tanto hay ineficiencia en la estimación. Muy bien. Entonces vamos a ver un poco las herramientas que podemos utilizar para hacer las estimaciones. En Stata les decía que tenemos este comando, este prefijo, se le pone base y pones la estimación. Y es bien conveniente porque cuando no conocemos mucho acerca del enfoque, podemos comenzar por allí y ponemos nuestro comando de estimación y entonces Stata asume unas distribuciones poco informativas acerca del parámetro. Y porque, por supuesto, Stata no sabe cuáles son los resultados, las distribuciones de probabilidad de sus parámetros. Entonces, trata de poner algo que sea poco informativo. Y esto quiere decir que luego de hacer su estimación, ustedes deberían hacer modificaciones para hacer como una especie de análisis de sensibilidad para ver qué tanto se mueven los resultados de su estimación. Hay un comando que tenemos que se llama base MH y MH viene por Metropolis Hastings. Entonces, este es un comando general donde ustedes tienen que especificar todos los componentes de la estimación. ¿Okay? Y para trabajar con esto vamos a ver un ejemplo donde simplemente estamos viendo un modelo de expectativa de vida en los Estados Unidos y vamos a considerar unos 3 modelos aquí. Cuando hago estos ejemplos no estoy consiguiendo el mejor modelo, estoy tratando de utilizar algo que sea ilustrativo para la presentación de los comandos y del método. Entonces, el primer modelo simplemente tiene la expectativa de vida como función de gastos en consumo de insumos médicos, de salud, gastos el nivel de escolaridad y el nivel de crecimiento de la población. Y hay 2 alternativas de modelos. Vamos a trabajar con el primero, los otros 2 los pongo para hacer comparaciones posteriormente, que tienen unas variables diferentes o similares, pero este consumo en salud y educación, y en el tercero tenemos el ingreso per cápita sustituyendo esa primera variable. ¿Ok? Bien, entonces una de las cosas de las funcionalidades que tiene Stata es que puede usar un comando que trae datos directamente de la base de datos de la Reserva Federal, y esto se los comento porque es una fuente de datos
si ustedes no tienen Stata, no hace falta que lo tengan, ustedes pueden usar cualquier otro software o directamente ir a la base de datos de la Reserva Federal. Y ahí hay muchos datos, no solamente de economía, y no solamente de Estados Unidos, sino de diferentes países. Es muy rica esa base de datos y por eso quería comentárselo. Esta es la manera como se pueden llamar esos datos. Es un poco enredada si ustedes la ven allí porque tienen unos nombres, así que son los que tiene la Reserva Federal, pero en Stata ustedes pueden usar una caja de diálogo donde le dan una palabra clave y simplemente van y buscan cuáles son los datos que quieren obtener. ¿Ok? Otro de los aspectos que también muestro aquí es, bueno, los gráficos de estas variables que estamos utilizando, y lo hago porque una de las cosas que siempre digo cuando estoy hablando de econometría es que uno como econometrista debe enamorarse de los datos. Uno debe tener una visión de los datos antes de ir a hacer el análisis de regresión. ¿Por qué? Bueno, porque las cosas que salen en los resultados que ustedes obtienen en sus modelos, en sus estimaciones, provienen de esos datos, y por eso es que es importante conocer sus datos antes de pasar a la estimación. Aquí está la manera como se hace la estimación. Simplemente ese comando, ese prefijo que les colocaba. Esto es una semilla que se coloca en los paquetes que generan valores aleatorios, y eso es a efectos de poder reproducir los resultados. ¿Okay? Esto es porque hay ese método de estimación se puede usar, se puede realizar por bloques y lo hace un poco más eficiente. Y en el caso de este comando, para poder ver cuáles fueron los bloques, se coloca esa opción. Y lo demás es el comando de estimación, la variable dependiente y las variables explicativas. Fíjense que el comando ese que les decía, que es el de general para hacer estimaciones con el enfoque bayesiano, es mucho más rico, puede estimar una mayor cantidad de modelos, pero aquí está, ustedes tienen que hacer o escribir su sintaxis más completa, pero la sintaxis es intuitiva una vez que ustedes ya conocen el método, porque básicamente ustedes tienen que decirle al software cuál es la verosimilitud con la que van a estar trabajando y cuáles son las distribuciones a priori para cada uno de sus parámetros. Y esa sintaxis se puede simplificar un poco más, ¿no? Bien, aquí simplemente normalmente colocamos esto para que vean cómo se puede obtener los mismos comandos utilizando los menús en Stata. ¿Okay? Y la secuencia que se coloca. Pero lo interesante aquí sería ver entonces cuál es el resultado, cómo se presentan los resultados para su modelo. Y aquí ustedes pueden ver que normalmente deben saber cuál es la verosimilitud. Esto sería la distribución normal, porque es la que tenemos para el comando regreso, que es las estimaciones por mínimo cuadrado ordinario. Y aquí está la distribución a priori para cada uno de los parámetros del modelo. Fíjense que aquí para cada uno de los parámetros se está colocando, los coeficientes, se está colocando una distribución normal 0, 10.000, la varianza 10.000. ¿Por qué? Bueno, porque no conocemos nada acerca del modelo. Por eso les hablaba yo de que esto es una distribución poco informativa. ¿Por qué no decimos no informativa? Bueno, no informativa sería que definitivamente no produce ninguna información acerca de los parámetros. Pero ¿cómo sabemos que estos parámetros no son de una escala tan grande que esto empiece a ser informativo, que 10.000 no sea una varianza tan grande? Entonces, por eso decimos que es poco informativo. Y esto sería la distribución para la varianza, ¿ok? Y una distribución poco informativa para la varianza sería una gamma inversa con estos parámetros para esa distribución, 0.01 y 0.01, ¿ok? Luego, aquí ese block summary que les colocaba aquí, bueno, esto es porque le está dando un bloque, la manera como se está haciendo la estimación para cada uno de los dos bloques de parámetros que se consideraron en el modelo. Aquí tenemos entonces los resultados del comando arriba, y aquí pueden ver que la información que tenemos en la parte superior tiene que ver con la simulación. Este es datos del número total de valores simulados, el número de observaciones que quemamos para que no tengan influencia de los valores iniciales sobre el resultado, el número total de elementos utilizados para la estimación, el número de observaciones que fueron utilizados en este modelo, en esta estimación, sus datos,
Y luego una tasa de aceptación. Acuérdense que les decía, la simulación se hace con un criterio que se aceptan algunos valores, otros no se aceptan. Y la eficiencia de total de simulaciones que tenemos, cuántas fueron aceptadas. Bien, entonces aquí están un cuadro que se parece a lo que nosotros vemos normalmente cuando hacemos una estimación de regresión, pero en lugar de tener coeficientes tenemos la media. ¿La media por qué? La media de la distribución. Acuérdense que ahora tenemos una distribución de probabilidad para cada uno de los parámetros del modelo, y esa es la media que ustedes ven allí. Pero no solamente pueden ver la media, pueden ver la mediana, que es lo otro que tiene la otra columna en color que tenemos aquí. Y podrían ver cualquier estadístico de esa distribución, porque ustedes tienen la distribución completa para cada uno de los parámetros del modelo, la distribución de probabilidad completa. Esta sería la desviación estándar para la media. Este sería el error estándar de la simulación de Monte Carlo, que nos permite ver un poco la precisión de nuestra estimación. Esto es una estimación también, entonces es una precisión acerca de nuestra estimación que también es estimada, pero el número de ceros que ustedes ven sería aproximadamente el número de ceros el número de dígitos de precisión que tenemos en nuestra estimación. Y aquí algo interesante, los intervalos de credibilidad para cada uno de los parámetros que se pueden interpretar en términos de probabilidades, a diferencia de los intervalos de confianza para el enfoque frecuentista. Aquí efectivamente podemos decir que nuestro parámetro está en este intervalo con una probabilidad de 0.95. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí empezamos a ver un poquito cómo es la convergencia. Bien, entonces la idea es que nosotros vemos cuál es el número de elementos efectivamente utilizados para cada uno de los parámetros, la muestra efectiva de sample size efectiva para cada uno de la simulación, para cada uno de los parámetros, el tiempo de correlación, cuánto cae, cuán rápido cae la correlación, y esta sería la eficiencia. Aquí, como tenemos 10.000 observaciones, la eficiencia no es más que dividir el número de elementos de nuestra simulación que fueron aceptados, y ustedes pueden ver que es exactamente esto dividido entre 1000. ¿Qué queremos? Que la autocorrelación sea baja lo más pronto posible, o sea que esto debería 15, a lo mejor es un poco alto, o no, más o menos, pero nosotros queremos que antes de 10, antes de 20, esta correlación caiga, y eso es lo que nos está diciendo esto. Esa sería el coeficiente. Aquí, respecto a la eficiencia, la idea es que la eficiencia esté más o menos por encima de 10%, pero realmente se considera poco confiable cuando baja de 1%. Y recuerden, al igual que en el análisis frecuentista, esto también depende de todo lo que ustedes estén observando en la estimación de su modelo. Aquí entonces tenemos un comando que nos permite ver el diagnóstico para cada uno de los parámetros del modelo. Y vemos, bueno, una traza que más o menos se ve bien, de acuerdo a lo que hemos hablado, el histograma de esos resultados. Aquí vemos una densidad que nos muestra la densidad para la primera mitad de los datos, para la segunda mitad y para los datos completos. La idea es que esto todo debería ser más o menos similar para que podamos decir que hubo convergencia. Y aquí tenemos la autocorrelación que cae como nosotros lo esperaríamos. Muy bien. Entonces, eso aquí ven que lo podemos hacer para la varianza también, que tiene una distribución un poco diferente, pero lo que quiere decir es que esto hay que verlo para cada uno de los parámetros del modelo. Muy bien. Ok. Entonces, hay algo que se introdujo en la última versión de Stata, bueno, en la penúltima versión de Stata, que es las cadenas de Markov múltiples. Toda la simulación que nosotros hemos hecho hasta ahora es una cadena de Markov. Pero la idea es que si ustedes utilizan, hacen esa estimación varias veces, la hacen partiendo de diferentes valores iniciales, si llegan al mismo resultado, entonces eso es evidencia a favor de la convergencia. Y esto es lo que hace esta múltiples cadenas de Markov. La idea es que aquí ustedes pueden ver que con diferentes cadenas se podría estar llegando a diferentes resultados, y lo que quisiéramos observar es lo que tiene en la esquina inferior derecha, que es que una traza que es igual o similar para todos los parámetros. Para todas las cadenas, perdón, esto es para cada uno de los parámetros también. ¿Cómo se hace la estimación? Simplemente la misma sintaxis anterior, pero solamente le colocamos el número de cadenas que queremos utilizar. Y normalmente 3, 4 cadenas sería suficiente.
Aquí hay la información, esto es similar la interpretación para cada uno de los parámetros, pero un coeficiente que es indicativo acerca de la convergencia es este Gell-Mann-Rubin, que es bueno cuando está muy cercano a 1. Por encima de 1.1 ya sería una estimación que puede tener problemas. Ahora bien, si nosotros decimos, se llegó a la convergencia, debemos realizar la estimación con una sola cadena. Porque ustedes pueden ver aquí, esto habla en términos de promedios. Promedio de la función de verosimilitud, eso es simplemente indicativo aquí, pero ustedes no van a hacer un reporte de un resultado con un promedio de una función de verosimilitud. Entonces trabaja con una sola cadena. Y luego, entonces, hacen eso para cada uno de los parámetros, como se está viendo aquí, este para uno de los parámetros. Y entonces allí hemos terminado nuestra estimación. Todo lo que hagamos después de la estimación es lo que sería la posestimación. Y podemos tener entonces diferentes tipos de posestimación. Uno que nosotros podemos utilizar es ver la comparación entre diferentes modelos. Y recuerden que les decía que tenemos 3 modelos diferentes. Vamos a ver cómo podemos comparar esos modelos. Puede ser porque tengan distribuciones a priori distintas o diferentes funciones. Ustedes pueden ver, comparar la Probit con la regresión lineal. Por ejemplo, el Probit, el modelo de probabilidad lineal con respecto al mínimos cuadrados ordinarios, y ver cuál modelo es más factible. Esto es simplemente la sintaxis para ver cómo se hace la estimación. Como les decía, yo se los dejo para que tengan completo toda la información, y yo después les puedo pasar a José todas las láminas para que ustedes las tengan. Y básicamente lo que tenemos es que no tenemos una estimación, una probabilidad de cada uno de los modelos. ¿Ok? Y eso es lo que se observa aquí. ¿Cuál es el modelo más probable, dado los datos y las distribuciones a priori que tenemos? Pero fíjense que esta columna de que tiene 0.33 para todos es una columna que representa la distribución a priori para cada uno de los modelos. Porque yo puedo pensar, bueno, mira, yo de antemano, no es que lo voy a hacer después, cuando ya tengo mis resultados. Yo digo, no, mira, para mí el mejor modelo es este. El más factible, el segundo más factible es el segundo, y el primero, y el tercero más factible es el segundo. Y veo entonces, fíjense que los resultados cambian un poco, sobre todo porque ahora se selecciona el primer modelo. Y esa es una manera como podemos comparar entonces los modelos. Otro tipo de diagnóstico que podemos hacer es contraste de hipótesis a través del modelo del comando Bayes test interval. Y aquí recuerden lo diferente que les decía. En lugar de nosotros hacer un contraste de hipótesis donde aceptamos o rechazamos la hipótesis que estamos evaluando, básicamente lo que vamos a ver es una probabilidad para esa hipótesis. Y aquí lo que estamos haciendo es diciéndole al bueno, mira, yo quiero ver que este parámetro, el parámetro que está asociado a los gastos de consumo, de salud, estén por debajo, por encima, perdón, el valor por debajo o el inferior sería 1.5, y que estén entre 1.5 y 2.25. Y esta es la probabilidad, lo que nos da aquí para esa hipótesis. Y tenemos una segunda hipótesis aquí de que la varianza esté por encima de 0.75. Y esa es la probabilidad que nos da. Y aquí se pueden combinar muchísimas probabilidades. Esto lo hace bien interesante porque ahora ustedes pueden combinar probabilidades para los parámetros, y cuando hacen las predicciones también. Yo hice una estimación hace unos años con algo que utilizaba parte de la idea de este enfoque, y entonces ustedes pueden tener, por ejemplo, en economía, ¿cuál es la probabilidad de que exista una inflación de tanto o por encima de tal valor con un crecimiento del producto de tanto, de tal valor? Y eso normalmente no lo pueden hacer ustedes con los resultados de las predicciones que se realizan con el análisis frecuentista. Aquí sí, porque ustedes tienen la distribución completa para cada uno de los parámetros. ¿Ok? Y también se pueden hacer contrastes de hipótesis conjuntos. Las dos. Rápidamente, este es un modelo de multinivel con efectos aleatorios con un modelo multinivel de efectos aleatorios. Y esto es un modelo Probit. Esto es simplemente esas variables que son 0, 1, están en función de una variable latente para una combinación lineal de las variables del modelo. Y el término de error se divide en dos componentes. Uno que está asociado a cada uno de los grupos. Supongamos que estamos haciendo una estimación por regiones, por hospitales,
y cada grupo de esos, cada hospital tiene una característica particular que es inherente al hospital, pero que no la podemos medir. Entonces eso está aquí en los efectos aleatorios. Esta es la idea. Esto se puede estimar en Stata con diferentes comandos, MIPRO, MPROBI, XTPROBI, pero lo vamos a hacer con el enfoque bayesiano. Esto es simplemente una simulación para los datos que vamos a generar, no del enfoque bayesiano, sino una simulación de los datos. Y me parece que es un ejercicio interesante donde ustedes pueden definir cuáles son sus parámetros. Aquí está, ustedes solamente recuerden, punto 25, punto 0.5 menos punto 0.5 y punto 0.5. Está todo similar, ¿no? Entonces, es lo que tratamos de ver en nuestros resultados. Podemos hacer la estimación, este sería el enfoque frecuentista. Entonces, esto esperaríamos que fuera punto 25 y estos 3.5, punto 0.5 menos punto 0.5 y punto 0.5. La idea es que, fíjense, esta sintaxis que ustedes ven aquí es exactamente la misma que van a ver cuando usan el prefijo base. Y ahí está la estimación. Ahora, esto es informativo de la verosimilitud, de la distribución a priori para este modelo de efectos aleatorios y y aquí hay una distribución que se llama hyper prior porque es una distribución a priori de un parámetro que también es parte de una distribución a priori del modelo. Luego se ven los resultados, aquí ustedes pueden ver que es bastante similar a lo que obtuvimos con la estimación frecuentista, lo cual es de esperar porque aquí estamos utilizando el prefijo que les decía que asume distribuciones un poco informativas. Y esto, lo demás, en la interpretación es similar a lo que vimos anteriormente. La cuestión es que los efectos aleatorios se estiman, normalmente el enfoque frecuentista se pueden obtener después que se hace la estimación del modelo. Si nosotros utilizamos el enfoque bayesiano, todos esos efectos aleatorios se estiman conjuntamente y los parámetros se pueden observar. Y lo interesante aquí sería básicamente cómo los valores que estamos estimando. Pero lo interesante de esto con los modelos multinivel es que ustedes pueden ver, si estamos hablando de hospitales, bueno, que a lo mejor este hospital por sus características propias tiene una distribución que está más positiva y depende de lo que estén estimando, entonces más positiva, o sea, más por encima de cero, mientras que este de aquí está es más negativa. O sea, está por debajo de cero, dependiendo de lo que nosotros estamos estimando, por supuesto, la interpretación. Pero eso es bien ilustrativo y se utiliza mucho en las presentaciones de artículos para que utilicen modelos multinivel. Muy bien, se debe hacer el análisis de convergencia, que aquí también la eficiencia está un poco baja, pero por encima de 1%, como les decía que debería ser, y la correlación es un poco alta, pero este tipo de modelos normalmente tiene una correlación bastante alta, entonces, en la estimación, en el método. Entonces, esto no es de preocupación. Y esta estimación pareciera verse bien. Este sería si nosotros hacemos el análisis con cadenas múltiples, cadenas de Markov múltiples. Este coeficiente, el Gelman-Rubin que les había comentado, debe ser menor que 1.1, y lo cual se cumple para todos los parámetros del modelo. Por lo tanto, nuestra convergencia pareciera estar bien. Luego hacemos el análisis de la convergencia aquí y entonces podemos observar que pareciera que hay una buena convergencia. Bien, esto para cada uno de los parámetros del modelo. A este punto te pregunto, José Alberto, necesitaría como unos, no sé, como unos 8 o 10 minutos más. Si quieres, paramos máximo. Aquí, pasamos a las preguntas. Máximo 10 minutos, exacto. Sí, máximo 10 minutos. Ok, bien. Entonces, una de las cosas interesantes, esto se introdujo en la penúltima versión de Stata, es que las predicciones que se pueden obtener con las estimaciones de análisis de regresión con el enfoque bayesiano no solamente son para proyecciones acerca de los parámetros y de las variables dependientes del modelo, sino que también se pueden hacer bondad del ajuste con lo que llamamos replicaciones. Y la idea es que simulamos las variables dependientes con nuestros resultados del modelo. La idea es que si los resultados del modelo nos generan predicciones de los datos, es como que si estuviéramos tomando una muestra nueva
Pero esa muestra nueva la obtenemos con las predicciones del modelo, con los resultados de cada uno de los parámetros del modelo. Si esas predicciones, si esas replicaciones de datos se parecen a los datos que nosotros realizamos o los que tenemos, entonces el modelo parece estar ajustando bien. Y aquí tenemos un ejemplo para donde solamente vamos a tomar una media poblacional del crecimiento de una media para el crecimiento de la población. Y esto es la forma como se estimaría. Simplemente se pone la variable que vamos a tratar de estimar, una función de verosimilitud y la distribución a priori. Fíjense que estoy usando aquí el comando base MH porque para este tipo de estimaciones para usar las predicciones necesitan ese comando. Y luego se usa un comando que se llama base reps, que es replicaciones, para hacer replicaciones de nuestros datos. Y fíjense, aquí está, estos son los datos originales y esto que tenemos aquí como más transparentes, las columnas más transparentes serían las replicaciones. Y al final lo que queremos ver, aquí pongo la replicación 1, la replicación 2, puedo hacer 1000 replicaciones, n replicaciones, la cantidad que quiera. La idea es que se deben parecer. Si se parecen, entonces el modelo parece que haber ajustado bien. ¿Ok? Y nosotros podemos también obtener predicciones para esas estimaciones y ver cómo se comportan esas predicciones. Luego, por ejemplo, nosotros podríamos hacerlo para los residuos que sabemos que se deben comportar como con una determinada media y una determinada varianza, y entonces podríamos hacer comparaciones. Pero aquí, en este caso, nosotros estamos viendo una estimación para la media y para los residuos de los resultados del modelo. Fíjense que los residuos me da una media muy pequeñita, como es de esperar, y ahí tenemos una varianza. Y como nosotros conocemos la distribución completa de cada uno de los parámetros del modelo y también la distribución completa para nuestras predicciones y para nuestras predicciones de los residuos, nosotros podríamos también ver cuál es la distribución estimada, aproximada de probabilidad para eso, por ejemplo, para los residuos. Podemos ver que la media está alrededor de 0. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo último que quería mostrarles es que se pueden hacer unos contrastes, para hacerlo un poco más formal, comparando esas replicaciones con las características que nosotros esperaríamos para nuestros datos y para nuestros resultados. Y eso se llama p-valores predictivos posteriores, ¿no? Y entonces la idea es que con esas replicaciones, si nosotros hemos replicado los datos bien, entonces más o menos nuestras replicaciones deberían estar algunas por encima y otras por debajo por ejemplo, si es la media o si es los residuos, que esté más o menos por encima y por debajo de 0, porque eso es lo que esperaríamos. Si están cerca del 50%, ese p-valor es porque estamos bastante aproximados en nuestras predicciones. Y eso nos da evidencia a favor de bondad del ajuste. Y entonces ese es el resultado que se ve aquí. Ve esta p-values para la media de los residuos y para la varianza de los residuos. La media, recuerden, debería ser 0, y lo que nos dice aquí que en comparación con lo que sería lo observado, esto estaría alrededor de 50%, lo cual estaría bueno. Y en el caso de la varianza sería 0.9975, lo cual no estaría bien, lo que significa que deberíamos seguir buscando un poco más con nuestro modelo, una mejor especificación para nuestro modelo. Muy bien, con eso termino. Entonces, solamente como sumario, yo les diría que este enfoque puede no solamente ofrecer respuestas en términos de probabilidades, pero yo considero que esto es un enfoque que se puede pensar como complementario al enfoque frecuentista. Lejos de ser o soy bayesiano o soy frecuentista y lo hago de una sola forma, yo creo que cada uno de los enfoques permite obtener una parte de la historia, y por eso me parece que es importante. Y el otro mensaje importante es que cuando ustedes tienen pocos datos, cuando tienen restricciones de datos, entonces el enfoque bayesiano tiene una ventaja, porque permite el hecho de que tenga información a priori incorporada en el modelo, hace que nuestras estimaciones sean robustas a pesar de que tenemos pocas observaciones.
Y con eso, bueno, yo concluyo, les agradezco por la paciencia y por haberse quedado hasta el final, los que hayan estado hasta el final, y bueno, entiendo que va a estar grabado para los que quieran ver posteriormente la presentación. Y a José le envío la presentación para que la comparta con los que estén interesados. Perfecto. Muy Muchas bien. gracias, Con Gustavo. De verdad, agradecido por tu participación y tu tiempo. Eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Lo invito a formularla, su nombre y la pregunta que desea hacer. ¿Ok? El profesor Niño dice: hola Gustavo, soy José Niño, gracias por tu exposición. ¿Hay alguien que Muchas tiene una gracias. pregunta? ¿Alguien con alguna pregunta? Wendy Bolívar. Wendy, cuéntanos. Wendy tiene una pregunta para ti, Gustavo. Hola Gustavo, gusto saludarte, ¿cómo estás? Bueno, tengo Igualmente, muchas preguntas, pero bueno, básicamente el uso de Stata para digamos, todas estas técnicas avanzadas estadísticas ha mejorado bastante con los años. Y quería preguntarte, en el caso del planteamiento de los modelos bayesianos, cuando colocas las priors, tanto informativas como no informativas, ¿existe alguna forma de calibrar los hiperparámetros de estas distribuciones? Bueno, fíjate, la idea precisamente es que cuando tú tienes diferentes priors, ¿no? Lo que haces es que haces la estimación de tu modelo con tu conjunto de distribuciones a priori, las priors, y evalúas la convergencia, ves que tu modelo ya esté bien, que haya convergencia, y si tienes otro enfoque, suponte tú que estás hablando de un enfoque monetarista, un enfoque más de la economía real, bueno, tú puedes hacer los dos modelos, estimar los dos modelos, asegurarte que hay convergencia de los dos modelos y luego utilizas ese comando que te decía, Base Test Model, para hacer la comparación. Hay otro comando que tenemos, Base Stats IC, que también hace comparaciones de los modelos, que te permite, así como tú tienes, el IC sería IC, como los criterios de información de Akaike y de Schwartz, también hay unos criterios para el caso de la econometría bayesiana, y entonces tú puedes determinar cuál modelo es más probable con los datos que tienes y con las distribuciones a priori que tienes. Y esa sería la manera como calibras cuál de tus modelos sería mejor. No sé si eso responde a tu pregunta o si te referías a alguna calibración con los parámetros específicamente. No, sí, esto contesta mi pregunta, gracias. Gustavo, bueno, yo creo que está sobreentendido, pero las priors pueden tener cualquier distribución, inclusive una distribución empírica. Fíjate, sí. Cuando tienes una distribución empírica, tienes que usar el comando este que les decía base MH, porque el base está asociado a los comandos de estimación que ya están construidos en Stata. Pero si tú tienes una distribución que sea diferente, que tú la quieres especificar tú mismo, tanto la prior como la verosimilitud, la puedes especificar, envuelve un poquito más de formulación de tu especificación en el comando, en la sintaxis, pero lo puedes hacer. Sí. ¿Alguien tiene otra pregunta que quiera hacerle a Gustavo, por favor? Bien. Dale, felicitaciones por la iniciativa, todo muy ágido y éxito para la actividad. Ok. Bueno, mira, Gustavo, parece ser que no hay más preguntas, ¿verdad? Me toca es como darle las gracias, darte las gracias a ti por tu tiempo. De verdad, lo valoro mucho y le doy las gracias a todos los que pudieron conectarse el día de hoy. Recuerden que esto es una iniciativa que va a ser todos los martes a partir de las 9. Hoy comenzamos tarde porque, bueno, era la inauguración del evento. Y bueno,
Aquí dice, buenas tardes, Juan Pablo, soy estudiante de tercer semestre. ¿Cómo se hace uno para descargar o aprender el uso del programa? Ok, dice Juan. Bueno, normalmente es una licencia. Hay licencia para estudiantes, hay trade de promoción, pero la escuela creo que tiene, la escuela de la UCAP tiene una licencia. ¿Ok? En términos, si me permites, y en términos de aprendizaje, hay muchos recursos y ustedes pueden meterse en la página web de Stata, muchos recursos que son que no tienen costo, y nosotros normalmente damos webinars una vez a la semana, por lo menos, hay uno que damos acerca de aprender a usar el software. Es como de 1 hora, es muy rápido, lo damos varios de nosotros y es, digamos, inicial, pero también tenemos en diferentes tópicos. Eso hay, en la página web de Stata ustedes pueden ver la lista de webinars que tenemos programados, pues. Okay. Y también sobre los nuevos temas, por lo menos en el caso del enfoque bayesiano, nosotros tenemos ahora modelos bayesianos para el enfoque bayesiano para modelos con vectores autorregresivos, que es algo que es nuevo, acaba de salir. ¿Y en frecuencias mixtas tienen algo? Pregunto, Gustavo. Frecuencias mixtas no tenemos nada que yo conozca, pero de todas formas déjame averiguar. O sea, digamos, hay la posibilidad de que tú puedas combinar digamos, los datos para tanto hacia mayor frecuencia, hacia menor frecuencia, para ponerlos todos en el mismo nivel, pero digamos, en la misma frecuencia. Pero las estimaciones con frecuencias mixtas, me parece, es posible que haya algún comando escrito por usuario, pero no me acuerdo exactamente, porque recuerdo haberlo visto, pero no estoy seguro. Entonces, mándame un email, me preguntas, y cualquiera que tenga alguna pregunta, si quiere, me puede mandar un email y yo averiguo. Perfecto, perfecto. Ajá, aquí está. Ajá. Aquí hay una pregunta de José Niño. Gustavo, me gustaría si nos puedes indicar la biografía del enfoque bayesiano en contraste de exogeneidad. Pregunta del profesor Niño. Para contraste de exogeneidad, no tenemos nada directamente de contraste de exogeneidad con el enfoque bayesiano. Sé que para el caso de los modelos BAR, podrías hacer, digamos, poner algunas variables adicionales que sean exógenas de los modelos con vectores autorregresivos. Variables que sean exógenas, incorporarlas dentro del modelo. Pero que haya un contraste específico para la variable exógena, no. Simplemente haces tu estimación y ves, puedes hacer la comparación de los modelos y si hay convergencia para el parámetro, pero no conozco exactamente de algún contraste porque no lo tenemos. Pues, También te preguntan por aquí los modelos de puente. ¿Los hay? ¿Hay alguna metodología? Gracias, Gustavo. No sé. Bridget Model se llama. ¿Cómo? ¿Perdón? Está escrito en el chat. Modelos de puente. Okay, Bridge Model. No, nuevamente, por favor, mándame un email con la pregunta y yo lo averiguo porque no lo sé. No. Es lo mismo, no, son los mismos modelos de frecuencia mixta, me están diciendo. Okay. Que son los modelos de puentes. O sea, que tú puedes combinar frecuencia semanal con mensual, por decirlo. Sí, no, es lo que te decía, yo te mando, yo sé que he visto algo, pero no sé exactamente qué puede haber. Porque de comando oficial, no tenemos así directamente, pero creo que hay unos comandos que han sido escritos por usuarios. En Stata los investigadores pueden escribir sus comandos y los ponen a disposición de los usuarios y simplemente los bajas y los puedes utilizar como cualquier otro comando de Stata. Perfecto. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. De verdad, bueno, nuevamente, quedamos en la próxima reunión. Va a estar la doctora Francis Abreu con su exposición, ¿ok?
sobre, hablábamos esta semana, sobre qué sería sin la igualdad de género, simulaciones estadísticas, tengo entendido. Ahí está el capítulo, lo esperamos el día martes a la misma hora. Y bueno, cuando Gustavo me haga llegar la presentación, la tendré a disponibilidad de todos ustedes. Quien quiera, me puede escribir a mi correo. ¿Ok? Bueno, estoy a la orden, pues, también. ¿Ok? Bueno, Muy bien, Gustavo, llegamos muchísimas hasta gracias. que... No, vale, gracias a ti. Gracias a Perfecto. ti nuevamente. Y bueno, estamos a la orden todos por aquí. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ok. Gustavo. Que estés bien.